Vamos a continuar con el análisis de las condiciones del conocimiento en Kant, pero ahora nos vamos a centrar en el papel del entendimiento. En la analítica trascendental, que es la segunda parte de la crítica de la razón pura, Kant, la pregunta clave que busca responder es cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la física. En la estética trascendental era cómo eran posibles estos juicios en la matemática. Bien, entonces aquí Kant se va a proponer analizar el papel del entendimiento. El entendimiento sería para Kant la facultad que permite pensar los datos que la sensibilidad nos proporciona. Entonces, así como en la estética mostró que el espacio y el tiempo condicionan nuestra experiencia sensible, son los que le dan forma, pues ahora la pregunta que tenemos que responder es ¿cómo es posible el conocimiento objetivo de la naturaleza? O dicho de otra forma, como hemos dicho hace un momento, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la física? Este interrogante es importante porque Kant, como ya dijimos al principio en la introducción, parte de la evidencia de que la ciencia moderna, en particular la física newtoniana, se funda en unos principios que no derivan de la experiencia, son universales, pero son necesarios para interpretarla. Entonces es necesario justificar de dónde obtienen su validez universal y esa necesidad objetiva que poseen. A diferencia de la sensibilidad, el entendimiento es una facultad activa. Es la facultad que trabaja mediante conceptos. La sensibilidad era más bien receptiva, sin embargo, el entendimiento es espontáneo, no se limita a registrar algo que recibe, sino que organiza y estructura los datos mediante conceptos. Aquí, en conceptos, tenemos que distinguir entre conceptos empíricos, que serían los que se extraen de la experiencia mediante abstracción, y los conceptos puros o del entendimiento o categorías, que en este caso no derivan de la experiencia, sino que la hacen posible. Aquí en pantalla tenemos proyectada una tabla que compara los dos grandes sistemas categoriales, el aristotélico por un lado y el kantiano por otro. La gran diferencia que existe entre ellos es que para Aristóteles las categorías, que las tenemos aquí en esta parte izquierda, eran las determinaciones fundamentales del ser, es decir, los modos en los que el ser puede ser predicado. Entonces, esta lista de categorías aristotélica surge de un análisis de cómo se puede estructurar la realidad. En este sentido, tiene un sentido ontológico fundamentalmente. Describe por los distintos ámbitos en que el ser se manifiesta en la realidad. En cambio, Kant, que algunas siguen la tabla aristotélica, otras como por ejemplo esta de lugar desaparece, posición, estado no aparecerían aquí, Kant introduce un cambio de perspectiva absoluto. No son estructuras del ser para Kant las categorías, sino del pensamiento. Entonces, no determinan cómo es el mundo en sí, que es lo que hacían las categorías aristotélicas, sino cómo debe de estar organizada la experiencia para que nosotros podamos conocer objetivamente o tener un conocimiento objetivo. Entonces, el origen es epistemológico y trascendental. Es decir, lo que nos están expresando, lo que nos están comunicando son las condiciones necesarias para pensar los fenómenos, ¿no? Entonces, cuando cualquier fenómeno que podamos pensar, lo integramos en alguna o en varias de todas estas categorías. Es decir, siempre que pensamos en algo, lo pensamos como sustancia en una determinada cantidad, con una determinada cualidad, en una determinada relación. Esto sustituye el tiempo con la forma pura. Lo entendemos en una interrelación, etc. ¿Vale? Esta sería la diferencia básica entre uno y otro. Por otra parte,
y a continuación vamos a ver cómo Kant procede a lo que se llama la deducción metafísica de las categorías. En su caso, en el caso kantiano, él fundamenta las categorías en las formas lógicas del juicio, que las tenemos aquí, mirando los tipos de juicios que se pueden emitir según estos 4 bloques de cantidad, cualidad, relación y modalidad. Podemos emitir y emitimos, de hecho, juicios de tipo universal, particular o singular, como estos ejemplos. Todo A es B, alguna A es B, este A es B. Y entonces, al nosotros formular este juicio, estamos utilizando la categoría, en este caso de totalidad, de pluralidad, de singularidad. Entonces, las categorías las extrae Kant del propio acto del juicio, del acto de juzgar. Entonces, a cada tipo de juicio le corresponde una función del entendimiento y a cada función una categoría. Entonces, por ejemplo, el juicio hipotético, si A entonces B, le corresponde la categoría de causalidad. O en el juicio categórico, A es B, sería la de sustancia y accidente. Así sucesivamente. Entonces, así Kant considera que ha superado, o sea, viendo que este es el origen de las categorías, es decir, el lenguaje, nuestra capacidad de formar juicios, es la que nos da la pista de cuáles son las estructuras de nuestro pensamiento que están funcionando ahí para estructurar los datos que nos vienen de los sentidos. Entonces, de esta manera, Kant considera que su lista no es arbitraria, como podría ser la lista aristotélica, sino que le da un fundamento sistemático y cerrado a sus categorías. Y además deja claro perfectamente que no son categorías que se apliquen a la realidad en sí misma, que sería el noumeno, sino a los fenómenos exclusivamente, es decir, a aquello que es dado en la experiencia. Dicho con palabras de Kant, son condiciones a priori del conocimiento, igual que el espacio y el tiempo eran condiciones a priori de la sensibilidad, estas son las condiciones a priori del conocimiento. Tal como cita el propio Kant en la crítica, diría, el entendimiento no deriva sus leyes de la naturaleza, sino que las prescribe a ella. De esta manera, pues establece que el conocimiento objetivo no surge de adecuarse pasivamente a la realidad, sino de aplicar unas estructuras a priori generadas por el entendimiento sobre los datos sensibles. Entonces, el entendimiento, como estamos viendo, opera a través mediante juicios. Entonces, Kant define la representación de la unidad de la conciencia de diversas representaciones. Y juzgar significa unificar múltiples representaciones bajo una forma conceptual común. Entonces, sabemos que estaba ya establecido desde tiempo que los juicios podían ser de varios tipos, existiendo los juicios analíticos, aquellos que no amplían el conocimiento porque el predicado está contenido en el sujeto, como por ejemplo todos los solteros son no casados, los sintéticos que sí que lo amplían, porque el predicado añade algo que no estaba contenido en el sujeto, como por ejemplo el sol calienta la piedra, e introduce Kant un tercer tipo de juicios, que serían los sintéticos a priori, que se caracterizan porque, sin derivarse de la experiencia, la anticipan y poseen validez universal y necesidad. Son el tipo de juicios que son el núcleo, que constituyen el núcleo de la física, ¿vale? El ejemplo paradigmático podría ser: todo suceso tiene una causa. Entonces, estos juicios no pueden justificarse por inducción empírica, porque entonces no tendrían la universalidad que tienen y la necesidad que tienen, pero tampoco son verdades lógicas, porque el hecho de, para explicar cómo son posibles, exige explicar cómo se estructura la experiencia misma. Van más allá de lo que serían los puros juicios de la geometría o de la aritmética. Kant sostiene que los principios fundamentales de la física newtoniana, como la ley de la causalidad o la permanencia de la sustancia, son juicios sintéticos a priori. Ahora lo veremos un poco después. Son sintéticos porque amplían el conocimiento, vinculando fenómenos entre sí. Por ejemplo,
un acontecimiento como efecto, a otro como causa, y son a priori porque no se extraen de la experiencia mediante una generalización, sino que al contrario, son la estructura que permite interpretar la experiencia que recibimos a través de la sensibilidad. Por eso la física no es una descripción inductiva del mundo, sino una ciencia que se basa en estructuras trascendentales que son justo las que van a hacer posible la experiencia ordenada y objetiva. Bien, esta sería hasta aquí sería pues lo que estamos diciendo de la deducción metafísica de las categorías, es decir, cómo surgen a partir de las formas lógicas de los juicios, ¿vale? La deducción trascendental de las categorías, sin embargo, consiste o aborda una cuestión decisiva y es verlas no solamente como que se derivan de los juicios, como hemos visto aquí, sino en explicarnos cómo son además condiciones de posibilidad del conocimiento objetivo. Esto es una cuestión decisiva, porque claro, aquí lo que estamos diciendo es cómo es posible que conceptos puros del entendimiento se apliquen legítimamente a objetos en la experiencia. Entonces, la razón que aduce Kant, o la explicación que él nos da, es que esta posibilidad se debe a lo que él llama la unidad de la conciencia. Es decir, todo conocimiento implica que las representaciones diversas pueden ser unificadas o son unificadas o sintetizadas por una conciencia, en una conciencia común. Y esa conciencia común es a la que él se refiere como el yo pienso o a percepción trascendental. Pero no se trata de una intuición empírica, no es la sensación del yo pienso kantiano que me experimento a mí mismo, el flujo de mi conciencia, no. No es una intuición empírica, sino la condición formal que hace posible cualquier experiencia objetiva. Es decir, si no hay una conciencia que mediante una síntesis organiza los datos que le llegan a través de la sensibilidad, entonces no se pueden constituir los objetos, no habría ese orden y necesidad que se entiende en el mundo. Entonces, esta apercepción trascendental es justamente lo que va a hacer posible que los conceptos puros se apliquen legítimamente a los conceptos de la experiencia. Dicho en palabras de Kant, dice, esta proposición de que todas mis representaciones están sometidas a la condición de poder ser reunidas en una autoconciencia es el principio supremo de todo entendimiento. Por lo tanto, aquí la clave es que no es algo posterior a la experiencia, sino lo que la hace posible. Solo podremos hablar de experiencia, por lo tanto, en Kant, al final del proceso, es decir, cuando lo múltiple que viene de la sensibilidad ya es sintetizado de manera coherente por un sujeto. Es un concepto distinto de experiencia del que tenían racionalistas y empiristas, que lo situaban como al principio del proceso. La experiencia llega al sujeto e impone sus estructuras. Aquí recordemos que Kant está dando un giro absoluto a esto y es el sujeto el que genera la experiencia a través precisamente de estas estructuras y del previo espacio y tiempo. Bien, esta fase, estamos aquí en lo que sería el núcleo de la filosofía trascendental. La objetividad es constituida por el sujeto cognoscente, ¿vale? O dicho de otra manera, la objetividad del mundo fenoménico es el resultado de la actividad sintetizadora del sujeto trascendental, es decir, de la aplicación de todas estas categorías. Por lo tanto, la apercepción trascendental, ese yo pienso como una estructura formal de la conciencia, que es la que hace posible esto, sería el fundamento último de la posibilidad del conocimiento en Kant. Decíamos que no es una conciencia empírica ni psicológica, sino que es precisamente una estructura formal que va a permitir generar esas categorías. Por lo tanto, este entendimiento
lo que hace es prescribir a la naturaleza las condiciones bajo las cuales puede ser conocida. En este sentido, la deducción trascendental muestra que las categorías no son solo funciones lógicas del entendimiento, sino estructuras trascendentales que constituyen la experiencia misma. Y el yo pienso no es un dato empírico, sino que es la forma pura de la subjetividad, es decir, la condición de posibilidad de todo conocer. Bien, pues hasta aquí el carácter fundante, ¿no?, del sujeto en la filosofía kantiana. Sin embargo, vamos a pasar al siguiente punto, que es más complejo, que es la segunda síntesis. Esta síntesis primera, que es la que ha realizado las categorías del entendimiento, necesita una segunda síntesis, que es la que realiza la imaginación trascendental. Es lo que se conoce como el esquematismo. Es un punto complejo, porque tras haber mostrado que las categorías son conceptos puros, generados espontáneamente por el entendimiento, carentes totalmente de contenido sensible, y que las intuiciones son formas puras también, ¿cómo es posible que puedan conectarse estos conceptos puros con los datos sensibles, con esa materia de la sensibilidad? ¿Qué mecanismo permite aplicar las categorías a lo dado? Entonces, aquí entra la segunda síntesis en juego, que es la síntesis de la reproducción en la imaginación. Si recordáis este esquema de la clase anterior, hemos visto esto, ahora estamos explicando esta parte de las categorías, pero para que pueda haber una aplicación, el papel mediador de la imaginación es muy importante, de estos esquemas. Vamos a intentar explicar lo que se entienda. Vamos allá. Bueno, pues la forma de describir esto es que tiene que ser el esquema trascendental es una mediación, va a tener que ser un mediador entre una cosa y la otra. Si recordamos cuando hablábamos de la estética trascendental y de la sensibilidad y del espacio y del tiempo, decíamos que el espacio era la forma de la percepción externa y el tiempo era la forma de la percepción externa y también de la interna, que por eso el tiempo tenía un estatus, digamos, superior. Bien, pues justamente estos esquemas que van a mediar entre cómo una categoría identifica en los datos de los sentidos algo en concreto, va a tener que hacerlo a través de un esquema. Este esquema no es una imagen, ni es un esquema temporal. Es decir, es la capacidad, digamos, que tiene la imaginación en este caso, pero no entendida como productora de imágenes, sino de esquemas. Serían como bocetos, una cosa en el tiempo, que permite como mantener en el tiempo un poco lo múltiple que ha recogido en la intuición para que pueda ser reconocido conceptualmente. Es decir, por ejemplo, una finalización de una serie temporal completa, esto es lo que sería el esquema, fijaros que es una definición, es un esquema, no es una imagen. Cuando esto está tratando de reflejar una percepción sensible, de tal manera que lo pueda el entendimiento englobar en esta categoría de totalidad. Es decir, ¿cómo aplicamos esta categoría? Pues a través del esquema que nos conserva como la sensación de que una serie temporal completa ha finalizado. Y ese esquema temporal es lo que permite que el entendimiento le pueda aplicar a esa serie de fenómenos la categoría totalidad. Sin embargo, no sería lo mismo el esquema de sensación en un momento del tiempo. Fijaros que son descripciones muy esquemáticas, no son ni definiciones completas ni imágenes. Entonces, la sensación en un momento del tiempo sería cuando esto sucede
el entendimiento aplicaría la categoría de realidad, mientras que cuando hay una ausencia de sensación en un punto temporal, el entendimiento aplicaría la categoría de la negación, por ejemplo, y así con todas las categorías. Hay un esquema para cada categoría. Es un concepto que no es difícil de captar, ¿no? Porque no se trata de imágenes concretas, no es que recuerde algo la imaginación y entonces esto lo identifique el entendimiento. Es un esquema incompleto, pero que es como una pista, no sé cómo se podría explicar, una especie de pista que le da al entendimiento la posibilidad de englobarlo en una determinada categoría. Esta imaginación sería la que produce los esquemas, es la imaginación trascendental, no es la imaginación empírica. La imaginación empírica es la que opera por asociación y depende de la experiencia, cuando yo genero una imagen a partir de algo percibido. Aquí no se trata de eso, se trata de un esquema. No produce imágenes concretas y es precisamente la que va a actuar como mediadora entre la sensibilidad y el entendimiento, justamente a través del tiempo. Por eso son esquemas temporales. Va a permitirnos representarnos algo aun cuando ese algo no esté presente directamente, y entonces así lo podemos catalogar mediante el entendimiento en una categoría concreta. Y la forma común, por lo tanto, que existe entre el entendimiento y lo sensible es la temporalidad, es el tiempo. Entonces, esto es lo que permite, por eso este es uno de los pasajes pues, más originales y también más enigmáticos de la crítica de la razón pura, esta doctrina del esquematismo trascendental. Es una especie de representación intermedia, no es una imagen sensible, concreta, es una regla temporal, están aquí expresadas, como se anota a cada uno, para dar forma sensible a las categorías. Entonces, gracias a estos esquemas, las categorías pueden aplicarse en la experiencia, y de esta manera el esquematismo explica cómo es posible que haya o pueda haber un conocimiento a priori, porque depende de estas estructuras a priori del entendimiento, y al mismo tiempo referido a objetos empíricos, porque solo se aplicaría a fenómenos dados en la intuición. Y es esta temporalidad, estos esquemas temporales los que lo permiten. Entonces, este esquematismo representa uno de los puntos más altos de la síntesis kantiana entre racionalismo y empirismo. Es que es justamente con esto con lo que Kant puede explicar o puede salir de las limitaciones que veía a cada una de las posturas anteriores del racionalismo y del empirismo, como vimos. Entonces, los conceptos puros necesitan de la intuición para tener contenido, pero la intuición solo puede constituirse como experiencia si es ordenada por conceptos mediante estos esquemas trascendentales generados por la imaginación trascendental. Y así sería como Kant resuelve esta tensión entre empirismo y racionalismo, es decir, y consigue una aplicación a los fenómenos, una experiencia sensible regida por esquemas universales, por categorías universales. Bien, pues después de dicho esto, el siguiente apartado de la analítica es, hemos analizado las categorías, analítica de las categorías, hemos visto su deducción metafísica, que es que derivan de los juicios, y su deducción trascendental, que es cómo proceden del yo pienso, y después el esquematismo trascendental, que es cómo pueden aplicarse a la experiencia. El siguiente paso es analizar o pasar a la analítica de los principios del entendimiento y su vínculo con la física. Aquí tenemos la tabla de los principios. Una vez tenemos ya establecida la legitimidad de las categorías y que se pueden aplicar a la experiencia mediante los esquemas, entonces Kant se propone mostrar cómo estas estructuras del entendimiento generan principios fundamentales del conocimiento científico, basados en las categorías, ¿vale? En los tipos de categorías surgen unos principios que son principios que tienen la característica de ser juicios sintéticos y a priori, y esto es lo que forma el núcleo de la analítica de los principios. Los agrupa en estas 4 familias, axiomas de la intuición agrupados en la categoría de cantidad, las anticipaciones de la percepción asociados a la cualidad, analogías de la experiencia a la relación y postulados del pensamiento empírico a la modalidad.
Entonces, estos axiomas de la intuición, pues sería: las intuiciones son magnitudes extensivas, es decir, espaciales y mensurables. Fijaros cómo la relación que hay aquí, estos son todos el tipo de realidad que está analizando la física. Vale, entonces, por ejemplo, de las axiomas de la intuición, pues es la base de toda medición en física: distancias, volúmenes, masa. Entonces, la matemática, que es la que mide, se convierte así en el instrumento de conocimiento de la naturaleza. Respecto a las anticipaciones de la percepción, que serían asociadas a las categorías de cualidad, que lo que dice es que todo lo real tiene un grado de intensidad, son magnitudes intensivas. Entonces, esto, por ejemplo, calor, luz, sonido, presión, todas estas magnitudes intensivas son fundamentales para el desarrollo de la física. Por ejemplo, pues yo qué sé, fuerza es igual a masa por aceleración. Pues ahí hay unos grados de intensidad que se van a medir y se van a calcular. Con respecto a las analogías de la experiencia, que tienen que ver con las categorías de la relación, pues que son las categorías de relación, son las que sustancia, accidente, causa, efecto y agente paciente, ¿vale? Bien, pues estas categorías de relación dice Kant que hay 3 principios que rigen el orden temporal objetivo de los fenómenos, ¿vale? Y esto serían: la permanencia de la sustancia. Todo cambio ocurre sobre un fondo que permanece. Eso sería la base de la conservación de la masa. La causalidad. Todo acontecimiento está determinado por una causa anterior. Esto fundamentaría las leyes del movimiento. Y la comunidad, que sería: todos los fenómenos simultáneos están en interacción recíproca. Entonces, este es un concepto que anticipa esa ley de gravitación universal que explica cómo todas las sustancias coexistentes del universo actúan o interactúan con una acción a distancia simultáneamente, ¿vale? Entonces, todos estos principios, que no entramos en más detalle porque es más largo, pero bueno, lo que interesa es captar la idea. Estos principios son los que hacen posible justo la idea misma de una naturaleza regida por leyes necesarias, amplían las categorías. Aquí son juicios sintéticos a priori. Por esto son importantes. Y con respecto a los postulados del pensamiento empírico asociados a la categoría de modalidad, que son posibilidad, existencia y necesidad, pues no describen tanto las propiedades del objeto como su relación con el conocimiento. Entonces, aquí es donde Kant, que esto nos va a servir después, lo vamos a necesitar cuando pasemos a la dialéctica para el análisis de las distintas demostraciones de la existencia de Dios y todo lo demás. Entonces, la posibilidad lo define Kant como aquello que concuerda con las condiciones formales de la experiencia, que es el espacio y el tiempo. Es decir, solo va a ser posible aquello que se manifieste en el espacio y en el tiempo, o que tenga esta forma, pueda ser intuido espacio-temporalmente. Existencia lo define como lo que está en conexión con las condiciones materiales, es decir, con la sensación. Existe aquello que es sentido. Y necesidad sería lo que está determinado por las leyes universales de la experiencia, es decir, aquello que tiene que ser así y no puede ser de otra manera. Por lo tanto, estos postulados permiten comprender, por ejemplo, que una ley como la de la gravitación sea posible porque se formula en el marco del espacio-tiempo, real porque se verifican los fenómenos y necesaria porque se rige por una estructura legal universal. Por lo tanto, concluyendo, la analítica de los principios lo que muestra es que los juicios fundamentales de la física no proceden de una generalización empírica, que es lo que preocupaba a Kant, porque no son universales, sino que expresan las condiciones trascendentales de posibilidad de la experiencia natural, para que estos principios se aplican, tienen que aplicarse, no pueden eludirse. Por lo tanto, el entendimiento no está descubriendo estas leyes en la naturaleza, sino que está, como decíamos antes, y de ahí el carácter trascendental, está imponiendo las estructuras que tiene la experiencia sensible, la experiencia en el sentido kantiano, ¿vale? Bien, más conclusiones.